Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Vamos a continuar, hermanos, con algunas de las características de la iglesia. En esta ocasión íbamos a empezar con las maravillas del Señor, pero por algunos comentarios, hermanos, que tuvimos en la semana, vamos a terminar todavía con el temor del Señor y empezamos con las maravillas. No podemos entender bien lo que son las maravillas de Dios si no entendemos bien lo que es el temor de Dios. Vamos a Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versos del 43 al 47. Es algo que ya hemos visto. Dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, estamos en el verso 43, que dice: y sobrevino temor a toda persona. Después dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermano, vamos a aclarar un poquito lo que es el temor, ¿sí? Si usted busca en el diccionario, un diccionario secular, ¿qué es lo que va a haber? Temor, igualdad, miedo. No, hermanos, no estamos en diccionarios seculares, no estamos hablando palabras hacia el mundo, estamos hablando de la palabra del Señor. Vamos a ir al Salmo 19, el verso 9. Dice la palabra: el temor de Jehová, como dice, hermanos, es limpio. Fíjese bien, el temor de Jehová es limpio, que permanece, ¿cómo dice? Para siempre, hermanos. Para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? El temor de Dios, el temor del Señor, no es un miedo hacia el Señor. Para el cristiano el temor de Jehová es limpio. ¿Por qué, hermanos? Tenemos limpieza ya en nuestro corazón y tenemos mucho temor de que lastimemos con lo mínimo a nuestro Señor. Vamos a Job, el libro de Job, capítulo 28, verso 28. Hace rato, hermanos, en la profecía, el Señor nos dijo que en todos nuestros negocios, en toda nuestra actividad, en todo lo que hacemos aquí en esta tierra, actuemos con inteligencia. Lo hagamos con inteligencia, apliquemos nuestra inteligencia en todas nuestras actividades aquí sobre la tierra. Hermano, ¿a qué se está refiriendo el Señor? ¿A que seamos listos? ¿A que actuemos como el mundo haciendo negocios, a ver quién se deja y entonces obtener más dinero? Fíjese lo que dice en el libro de Job 28:28: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué
te está diciendo el Señor? ¿Qué te dijo hace rato el Señor? Cuando aplicaras inteligencia en todos tus negocios, que aplicaras inteligencia en todas tus actividades aquí en la tierra. ¿Qué te está diciendo? ¿Que seas listo? No, hermano, te está diciendo apártate del mal. No hagas negocios chuecos. No entres donde entran los escarnecedores para hacer las cosas. Utiliza tu inteligencia, la inteligencia que Dios te ha dado, la inteligencia que viene de lo alto, no la inteligencia que te está dando el mundo. No. ¿Qué te dice el mundo? Piensa mal y acertarás. No, hermano, no se está hablando de esa inteligencia. Cuando te dice el Señor, utiliza la inteligencia para hacer tus negocios, ¿qué es lo que te está diciendo? Apártate del mal en cualquier negocio que hagas. No estés yendo ahí donde el mundo va para hacer sus negocios. No, tú eres hijo mío, te está diciendo el Señor. Tú eres puro y santo. Yo ya te santifiqué, yo ya te aparté. Tú no tienes que andar haciendo cosas que el mundo se deleita. Hermano, el temor del Señor es la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Porque hay dos tipos de sabidurías, hermano. Una que viene de lo alto y otra dice que es una sabiduría natural, mundana, diabólica. ¿En dónde es entonces? ¿De dónde es esta sabiduría? ¿Quién da esta sabiduría? El Señor. Pero ¿cuál es, hermano? ¿Sí? Vamos a Proverbios 8:13. El temor de Jehová, ¿qué dice? Es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Aquí se está poniendo el Señor como primera persona. Primero te dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y antes ya te había dicho que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Qué es el temor del Señor? Aborrecer el mal. Y de ahí se pone en primera persona y te dice la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Eso es lo que yo aborrezco, dice Dios. Y si tú eres sabio, eso es lo que vas a aborrecer también. Un sinónimo en el español de aborrecer, ¿qué es? Odiar. Y cuando tú odias algo, ¿sabes qué? Ni siquiera lo quieres recordar. Ni siquiera eso. Bien. 1. La sabiduría entonces es aborrecer el mal. 2. La inteligencia es apartarse del mal. Como hijo de Dios, tú tienes esas dos características, porque perteneces a la iglesia del Señor. Dos características principales y básicas en tu vida, que eres sabio y que eres inteligente. Y el mundo te pregunta, ¿y por qué eres sabio? ¿Quién te dice que eres sabio? ¿Cuál es la característica por la que tú dices que eres sabio? ¿Y qué le contestas? Yo soy sabio porque aborrezco el mal. ¿El mundo te va a entender? No. Porque no entiende lo espiritual. Porque él es carnal. Y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. No te va a entender. Hermano, en muchas ocasiones usted va a predicar a alguna congregación que se llama cristiana y muchos de ahí no le entienden. ¿Por qué? Porque son carnales. Pero usted tiene sabiduría de lo alto. Usted aborrece el mal. Primera característica. Segunda característica que usted tiene es que es inteligente. De igual manera, te preguntan, ¿por qué eres inteligente? ¿Sabes por qué? Porque yo me aparto del mal. Y aquí vamos a empezar a ver, ¿sí?
¿Qué entiende por aborrecer, odiar? ¿Y qué entiende por el mal? Porque dice aborrecer el mal. Aquí el Señor ya no lo dijo. ¿Qué entendemos por mal? 1, soberbia. 2, arrogancia. 3, mal camino. Y 4, boca perversa. ¿Sí? Hermano, no tan solo que usted lo piense, no tan solo que usted tenga deseos o intenciones de no estar en todo eso. Hermano, usted sí tiene que odiarlo y demostrarlo. Usted demuestra con su vida lo que usted está pensando y sintiendo. ¿Qué dice? No, yo con los soberbios no quiero saber nada. Yo soy bien humilde, yo no tengo soberbia en mi corazón, pero ¿sabes qué? Yo no puedo ir a pedir perdón. Yo no puedo perdonar esto. Yo no puedo hacer aquello. ¿Sabes qué? Eres un soberbio. Y te tengo otra noticia. Dios te aborrece si tú estás así. Porque el Señor nos dice, esto yo aborrezco. Hermano, tú me puedes decir, yo no soy arrogante. No, para nada. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Menosprecias a tu hermano. A tu hermano por el cual nuestro Señor Jesucristo pagó el precio para ser salvo, igual que a ti. Y dices, yo no soy arrogante, pero cuando pasa fulano a predicar, yo mejor me salgo. Lo estás menospreciando. ¿Y sabes qué? Eres un arrogante y Dios te aborrece. Te lo voy a traducir, Dios te odia todos los días, si fuera ese sentimiento. Hermano, tú me puedes decir, yo no estoy en mal camino, yo voy caminando bien. A diario, cuando voy a visitar a las personas, es lo primero que me contestan cuando les pregunto, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué ha pasado contigo? Estamos bien, hermano, todo bien. Y empezamos a platicar, y hermano, el Señor ya te ha dicho algo, ¿sí? Que hagas o que dejes de hacer y no lo has hecho. ¿Sabes qué? Estás en mal camino, porque no estás en el camino que el Señor ya te dijo. Y entonces eres aborrecido por Dios. Fíjate bien, hermano. ¿Tus amigos, tus amistades son los que están en mal camino? ¿Con ellos estás más a gusto que con los de la iglesia? Que se están esforzando para estar ante la presencia de Dios. Tú estás en mal camino. Y eso aborrece Dios. Hermano, tú dices, mi boca no es perversa, yo no hablo perversidades. No, mi vecino, mi vecina, no, hombre, si la vieras, qué bárbaro, echa lumbre y serpientes y escorpiones y todo lo demás. Hermano, hablas mal de alguien que no está presente por la razón que tú quieras. ¿Estás hablando mal de alguien que no está presente? ¿Estás diciendo algo que hizo o que te imaginas que hizo mal con otra persona cuando no está de ese que estás hablando? ¿Sabes qué? Tu boca es perversa. Y eso Dios lo aborrece. Tienes inteligencia, hermano, si te apartas del mal. ¿Qué significa? Ya no peco más. Ya no, ni un pecado. ¿Pero qué es el pecado? Estamos regresando a parvulitos, hermanos. Estamos regresando al jardín de niños. ¿Qué es el pecado? Porque de repente llego con algunos y me dicen, no, hermano, yo no peco. Ya no hay pecado en mi vida. Y empezamos a platicar, y hermano, está cargado de pecados y no se ha dado cuenta. Vamos a Juan, primera carta
del apóstol Juan, capítulo 3, el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Fíjese bien esta traducción de la palabra, de la Biblia que usamos. Pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, aquí en el griego, ¿sí?, la palabra que se usa para pecado es anomia, ¿sí? Anomia, hermano, literalmente significa rechazo. No significa infracción, sino rechazo, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, bíblicamente, es que el pecado, anomia, es un rechazo a la ley o a la voluntad de Dios. No es una ilegalidad, hermanos, sino literalmente es una alegalidad, ¿sí? O sea, no ser legales. ¿Qué significa esto, hermanos? No tan solo es una infracción a la ley, ¿sí?, sino es un rechazo. El pecado es un rechazo a la voluntad de Dios. Es volvernos de espaldas a Dios. Es hacer mi voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Ese es el pecado, hermanos, ¿sí? De acuerdo a la palabra que se utilizó en el original, anomia. Recuerda esto bien, ¿sí? No es anomía, es anomia. Bien, hermanos, ¿qué sucede cuando el Señor ya te dijo algo que hagas o que dejes de hacer y tú no lo haces o lo dejas de hacer? Tú no haces la voluntad de Dios, y al no hacer la voluntad de Dios se utiliza esta palabra, tú estás en anomia. ¿Qué significa? Tú haces lo que tú crees mejor y rechazas la voluntad de Dios, es decir, estás en pecado. Sencillo. Hermano, después de Adán hasta llegar a Moisés, no se tiene una ley muy clara. Se sabían algunas cosas, pero con Moisés fue dada la ley. Y si antes no había esa ley tan clara, ¿por qué se dice que estaban en pecado? Si pecado fuera únicamente transgresión de la ley. ¿Cómo iban a transgredir algo que no tenían? ¿Cómo iban a transgredir algo que no sabían? ¿Cómo iban a transgredir algo que el Señor no les había dado? En cuanto a ley ceremonial, en cuanto a ley ritual, etcétera. Pero ¿sabe qué, hermano? Todos ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Caín sabía perfectamente que la voluntad de Dios para los holocaustos era el sacrificio, ¿sí?, diríamos nosotros, de un borreguito, ¿sí? Y no lo hizo. Llevó lo que mejor le pareció. Rechazó la voluntad de Dios. No llevó el cordero que el Señor le había mandado. Y cayó en pecado. Hermano, si usted tiene algo todavía que el Señor le ha dicho y usted no lo ha hecho, decía hace rato el Señor en la profecía, no retengas, porque si no, la bendición que yo ya tengo para ti desde antes de la fundación del mundo va a ser retenida. ¿Sabe qué, hermano? Pecamos porque no somos inteligentes. ¿Cuál es la inteligencia, hermanos? Huye del pecado, aléjate del pecado. ¿Y en qué consiste el pecado? En no hacer la voluntad de Dios.
Se acabó. Olvídate que hay 663 mandamientos. Olvídate que 10 fueron dados ahí en el monte. Olvídate de eso. Y estamos en tiempos de gracia, y la gracia del Señor, el Espíritu Santo, nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios. Ese es el tiempo de gracia, hermanos. Eso no lo tuvieron los del Antiguo Testamento. Ellos tenían que andar por vista. Nosotros andamos por fe. El Señor, hermanos, por su sacrificio, gracias a Él, ha permitido que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos muestre la voluntad del Señor. Lo que ya te mostró a ti, hazlo. Y tu obediencia va a ser perfecta. No que seas perfecto, sino lo que ya sabes que el Señor ya te dijo, eso hazlo. Y no vas a estar en pecado. Pero si ya el Señor te dijo algo y aún tú no lo has hecho, ¿sabes qué? El pecado mora en tu vida. Y ningún hijo de Dios puede permanecer en pecado. Ninguno. ¿Puede cometer algún pecado? Todavía sí. Pero inmediatamente, hermanos, inmediatamente va ante el Señor, pide perdón, va ante la persona a la cual cometió ese pecado, pide perdón, restaura, hermanos, y el Señor tiene misericordia. ¿Qué pasa, hermanos? Y lo voy a poner así, sobre todo para los niños que ahorita están con nosotros. ¿Qué pasa, hermanos, si de repente vas por el campo? Imagínense que van por el campo, va el niño por el campo y de repente ahí ve una víbora. ¿Qué harían? ¿Qué harías? ¿Qué harías, Ángel? Y le pregunto a los niños, ¿qué cree usted que haría un niño si ve una víbora que se levanta y está toda amenazadora? ¿Usted cree que agarraría y la querría tomar como un juguete? No, hermano, los niños son inteligentes. Con inteligencia de Dios. Haría lo mismo que hizo José, hermanos, cuando la esposa de Potifar estaba ahí con él a solas. ¿Sabe qué? Huye, se va, se aleja del mal, se aleja del pecado. ¿Le tiene miedo a la víbora? Hermano, usted y yo como cristianos, ¿le tenemos miedo a una víbora? Que es representación del pecado, ¿eh? ¿Le tenemos miedo? No, no le tenemos miedo, pero tenemos temor de Dios. Fíjese bien la diferencia, hermano. ¿Usted le debe de tener miedo a las víboras? Vamos a Marcos 16, del 17 al 18. Y estas señales seguirán, ¿a quiénes, hermanos? A los que creen. ¿Usted cree en nuestro Señor Jesucristo? ¿Los niños creen en nuestro Señor Jesucristo? Sí, sí creemos. ¿Y cuáles son las señales? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y fíjese el verso 18. ¿Qué es lo que dice? Y aquí para todos los niños, para que se aprendan bien ese versículo, ¿sí? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué dice? No les hará daño. Hermano, ninguno de esos animales nos va a hacer daño. Literalmente, acuérdese cuando el apóstol Pablo estaba en esa isla y esa serpiente extremadamente venenosa lo mordió, le infectó con el veneno y los lugareños de ahí estaban esperando que se cayera muerto. ¿Y qué pasó? Ya después lo querían adorar como semidios, porque no se murió, no le pasó nada. ¿Qué hizo San Pablo cuando vio esa serpiente? Agarró, la botó. Vámonos a lo que estaba haciendo, recogiendo leña para hacer las cosas. ¿Qué?
Usted y yo no debemos de tener miedo, hermanos, a nada de eso, pero sí el temor de Dios. Si el Señor no lo manda, hermanos, a destruir ninguna víbora, que es la semejanza al pecado, si el Señor no lo manda para que su gloria se manifieste, ¿usted a qué tiene que ir? ¿Sí me estoy explicando? Hermano, el temor de Dios es apartarse del mal, odiar el pecado, no tener ningún tipo de vínculo con el pecado. Hace tiempo vimos la enseñanza, no dialogues con el diablo. No, hermano, no tenemos que tener ningún vínculo con pecado. Nada, hermanos, ninguna, ¿sí? Hermano, recuerde, ¿en qué consiste el pecado? En hacer nuestra voluntad, rechazando la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice la sabiduría, hermanos? La sabiduría me dice, aborrece toda soberbia. La inteligencia, ¿qué es lo que me dice la inteligencia? Aléjate de todo soberbio. No te estés juntando para llevarte con él, porque tarde que temprano vas a hacer lo mismo que ellos hacen. Ve y predícales, y que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero ¿qué te dice el mundo, hermanos? Ay, mira, pobrecitos los soberbios, no son tan malos, no son tan malos, y tú eres tan bueno que los vas a hacer cambiar, porque tú eres bueno. Hermano, ¿quién hace cambiar a las personas? El Señor hace cambiar a quien Él quiere, porque no es del que corre, ni es del que se esfuerza en tantas cosas, sino es por la misericordia de Dios. Los soberbios, hermanos, sí son malos, y los soberbios, si se mantienen en soberbia, se van a ir al infierno, todos los soberbios, y eso hay que entenderlo. Y si Dios te manda a predicarle a un soberbio, ves, porque el Señor te va a decir lo que le tienes que decir en el momento que se lo tienes que decir, y además con el poder de lo alto. Pero si el Señor no te manda, ¿qué es lo que tienes que hacer? Huye de los soberbios. No tienes que estar ahí. ¿Le tienes miedo a un soberbio? No, le tengo compasión, porque sé lo que le va a pasar. Pero tengo temor a Dios, temor de Dios en el que me hace apartarme de todos ellos. Hermano, si veo una víbora en el campo y Dios me dice, ¿sabes qué? Esa es su casa, ahí déjalos. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermanos? Alejarme de ahí. ¿Qué hizo José? Hermano, ¿le importó mucho lo que iba a decir la gente? ¿Le importó mucho lo que iba a decir esa señora? ¿Le importó mucho? No, hermanos, lo que le importó es lo que Dios iba a decir de él. Eso es lo que tenemos que ver, hermanito. A mí no me importa lo que diga la gente, ni me importa lo que digan esos ángeles que cayeron del lugar de dignidad. Lo que me importa, hermanos, es lo que Dios dice. ¿Qué pasa, hermanos, si no seguimos en temor de Dios? ¿Qué pasa si alguien dentro de la congregación empieza sin temor de Dios ya y a pensar que esto es mejor o esto es peor fuera de lo que Dios dice? Vamos a Proverbios, capítulo 1, los versos del 24 al 30.
Fíjense bien, hermanos, y esto compártanlo mucho con los que han estado en la congregación, independientemente de cualquier congregación, y buscando de Dios, y de repente, hermanos, dejan de buscar de Dios. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo. Fíjese bien, hermano, aquí está hablando el mismo Dios misericordioso, el mismo Dios que estuvo todo el tiempo ahí cuando tú lo necesitaste, que te sacó de esos momentos difíciles donde tú pensaste a lo mejor que ya ibas a dejar de vivir, que tuviste una gran deuda y por el poder de Dios se fue. Fíjate bien lo que dice. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué es lo que más temes, hermano? ¿Qué es lo que más temes? Porque a Job le vino. Dice, lo que más temía, eso fue lo que me vino. Eso fue lo que me sucedió. ¿Qué es lo que más temes? Porque si tú le das la espalda a Dios, eso te va a venir. Y vas a clamar a Dios. Y dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Fíjate bien, ya estás en medio de esa calamidad porque tú permitiste que el enemigo de nuestras almas llegara a tu vida y devastara todo. Y ahora, ¿qué dices? Voy a rogarle al Señor, voy a clamar al Señor, porque dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Pero hermano, también dice, por cuanto yo extendí mi mano y no hubo quien atendiese, por cuanto yo llamé y no quisiste oír, entonces dice, me llamarán y no responderé. Fíjate bien, hermano, porque luego queremos nada más una parte de la palabra, pero la palabra abarca todo. Dice, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué es la sabiduría? El temor de Dios. ¿Qué es aborrecer el mal? Tú te deleitabas en el mal y decías que servías a Dios. Tú decías que adorabas al Dios verdadero y le servías a los demonios. Tú eras un samaritano. Y vas a clamar a Dios y Dios no te va a responder. Y vas a pedirle al Señor que te saque de todas esas situaciones y el Señor te va a dejar ahí. Y para que lo entiendas, todavía dice, y me voy a burlar de ti y me voy a reír. Para que lo entiendas, hermano. Para eso está escrito así. Y entonces, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, ¿qué dice? El temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Hermano, si usted ha oído a esas personas y usted a lo mejor es tan buena gente que le dice, no, pues sí, alguien se muere y usted levanta los ojos al cielo y dice, bueno, pues el Señor es bueno, a lo mejor al último momento se arrepintió y el Señor lo perdonó. Usted y yo sabemos quién es salvo y quién no, eso no lo sabemos, hermano. Puede existir algún momento así, efectivamente, pero aquí la palabra nos dice que si tú no escuchaste, que si tú no quisiste, hermano, que cuando el Señor vino a tu vida y tú lo rechazaste, nos dice que en el momento de la angustia vas a levantar tu clamor al Señor y Él no te va a oír. Esas personas que dicen en el último momento yo me arrepiento, nunca les han leído estos pasajes.
¿sabes qué? El Señor no te va a oír y te va a decir al infierno, porque vine a ti y me rechazaste, porque extendí mis manos para salvación a ti y tú dijiste, no tengo tiempo, porque vine para la santa cena del Señor y ¿qué dijiste? Me acabo de casar, tengo que ir con mi esposa, acabo de heredar, ¿sí?, unos terrenos, unos ranchos, tengo que ir a verlos, acabo de comprar unas máquinas, tengo que probarlas, no tengo tiempo para ti ahorita. Y en ese momento, cuando clames, antes de que te mueras, el Señor, ¿qué te va a decir? No tuviste tiempo para mí, yo tampoco. Al fuego eterno. Vamos a Gálatas, capítulo 6, los versos 7 y 8. Les va a decir el Señor, no escogiste el temor de Dios. Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis. Fíjate bien, hermano. No te engañes. No trates de justificarte. No pienses que puedes hacer algo y que el Señor no se dé cuenta. Dice, Dios, fíjate bien, la palabra esta que viene ahorita, dice, no puede ser. O sea, no puede ser. Por más que hagas, por más que intentes, no puede ser burlado. Fíjate bien, hermano, Dios no puede ser burlado. Y ahí hay dos puntos, ¿sí? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tú vives como un impío toda tu vida. Tú vives haciendo lo contrario de la voluntad de Dios toda tu vida. Y al último que dices, me arrepiento y Dios me perdona, como si tuviera alguna obligación Dios contigo. No. Esas personas, hermano, que están haciendo las maldades, esas personas que están haciendo todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, y cuando se mueren, hermano, he ido como a 2 o 3 sepelios, donde un pastor, no hablo de un sacerdote católico, de algún otro grupo, sino un pastor que se dice cristiano, esa persona que estuvo todo el tiempo, toda su vida haciendo lo contrario a la voluntad de Dios y murió así. En una ocasión fue una persona que murió en una balacera, ¿sí? Le dieron un balazo en la cabeza y murió inmediatamente. Y ese pastor le daba consuelo a su familia y le decía, fulano, no recuerdo cómo se llamaba, fulano ya está en la gloria de Dios, porque hace 20 años él tomó una decisión, hizo una oración y aceptó a Cristo en su corazón. Claro, somos seres humanos y después pues todos tropezamos, pero él está con Dios. No, hermano, él está ahí en el fuego eterno, porque nunca se arrepintió y no tuvo el temor de Dios. Que nadie nos engañe, hermanos. Si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. ¿Qué significa? Se van a ir al infierno. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué dice? Vida eterna. Dios, hermanos, no puede ser burlado. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que haces todos los días? Hermano, ¿estás sembrando para tu carne? A lo mejor dices, no, ya, ahora sí, ya voy a cambiar, ya voy a hacer no sé qué. Sí, pero en tu teléfono tienes los números de esa gente impía con la cual compartías antes tu vida. Y ahí lo sigues teniendo. ¿Sabes qué?
estás sembrando todavía, estás apartando todavía para tu carne, no aborreces el mal. ¿Qué significa? No odias el pecado, hermanos. Todavía crees que hay algo bueno en esa vida pecaminosa que llevabas antes. Hermano, yo le tengo miedo a esas amistades que tenía antes. No, hermano, tengo compasión por cada uno de ellos. Pero si yo siguiera frecuentándolos para platicar con ellos, para recordar aquellos tiempos donde yo era un malvado, donde yo era un hijo del diablo, donde yo era un hijo de la ira, ¿sabe qué? Estoy sembrando para la carne. En el momento, hermanos, que ellos me rechazan, porque mis pláticas son solamente para la gloria de Dios, y donde ellos me dicen, ¿sabes qué? Si vas a venir a eso, no vengas. ¿Qué tengo que hacer, hermano? No ir, orar por ellos. Y si en algún momento hay alguna posibilidad de volver a hablar con ellos para su arrepentimiento, hay que aprovecharla. Pero si no, hermanos, ¿qué tengo que ver con ellos? ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que ser inteligente, hermanos. Huir de ese lugar. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjese bien, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Usted qué dice? No, pues mis amigos no son tan malos. Pues sí, dicen malas palabras, toman, andan por ahí adulterando, fornicando, pero no son tan malos. ¿Sabe qué? Usted está despreciando la sabiduría, usted está siendo un insensato, no tiene sensatez. ¿Sí? Y al despreciar la sabiduría, hermanos, desprecia la enseñanza. Y entonces es aborrecido por Dios. Salmo 111, el verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y fíjese lo que viene aquí, hermanos. Buen entendimiento tienen todos, ¿qué dice, hermanos? Los que practican sus mandamientos. ¿Quiere ser bien entendido? ¿Quiere ser inteligente? Practica todos los mandamientos del Señor. Su loor permanece para siempre. Hermano, el cristiano, no el casi cristiano, el cristiano, hermanos, ¿tiene miedo de algo de este mundo? No, hermano, no tiene miedo. ¿Qué me puede hacer este mundo? Lo más que me puede hacer es matarme, matar el cuerpo. Pero, hermanos, ¿qué pasa con mi alma? Eso es lo que me preocupa, porque eso es lo que va a ser eternamente. Este mundo es lo más que puede hacer. ¿Por qué le voy a tener miedo a este mundo? Pero ¿sabe qué? No le tengo miedo porque estoy con el Todopoderoso, porque estoy con el que hizo absolutamente todo. Entonces, dice el apóstol, a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si yo me muero, que eso es lo que le tienen muchísimo miedo a los impíos, si yo me muero, sé a dónde voy, sé con quién voy a estar eternamente. Entonces, ¿cuál es el aguijón de la muerte? Hasta dice el apóstol, morir, pues me es ganancia. Voy a estar ya en un lugar que, miren, me olvido ya de estar con tantas cosas, de enfermedades y de fríos y de calor y de todas esas cosas. Pero, hermanos, ¿qué pasa si no tenemos el temor de Dios? Nos vamos desviando.
nos vamos acercando al mal y después ya no lo vemos tan feo, tan horrible, tan odioso. Hermanos, si tenemos el temor de Dios, no es que tengamos miedo, sino nos alejamos de todo mal, aborrecemos todo mal. Y entonces, ¿qué pasa si te encuentras con una víbora en el campo? ¿Qué haces? Sale corriendo. No se pone a luchar con ella, hermanos, porque Dios no le dice que se ponga a luchar con ella. Sale corriendo. Eso es lo más sensato. ¿Qué pasa con una persona engreída que a lo mejor un joven va ahí con una muchacha y se quiere sentir ahí el superpoderoso, ¿no? Y ve una víbora y entonces la muchacha le dice, está bien feo ese animal, vámonos. Y el muchacho, no, ¿cómo crees? Yo soy cristiano y a mí no me hace nada. Está siendo, hermano, soberbio. Se acerca, lo muerde y lo mata. ¿Por qué? Porque no es cristiano, hermanos. Porque si fuera cristiano sería inteligente y diría, vámonos. ¿Qué pasa con esos que se dicen cristianos, que dicen, no, yo voy a acompañar a mis amigos ahí a la cantina, o no sé cómo se llaman ahora, y yo no voy a tomar para mostrar mi fe, yo voy a estar ahí en medio, y yo antes era un borracho y era drogadicto, y ahora voy a ir para que vean que yo no hago nada? Hermanos, no es ni sabio ni es inteligente. ¿Qué me dice la sabiduría? ¿Sí? Aborrece todo pecado. ¿Qué me dice la inteligencia? Huye de todo pecado, huye. Hermanos, eso es lo que nos enseñan los niños. Huir del pecado. No me importa lo que digan los demás. Me han acusado de muchísimas cosas por huir del pecado. No me importa lo que diga el mundo, hermanos. Lo que me importa es lo que Dios me dice. Entonces, hermano, el temor de Dios no es miedo a las cosas. No tenemos que tener miedo, hermanos. Somos hijos del Altísimo y somos como la niña de sus ojos. Así nos protege Dios, el Todopoderoso. Pero ¿sabe qué? Tenemos sabiduría y tenemos inteligencia. Y eso nos hace odiar el pecado, ¿sí? Y huir de él. Si el Señor no te manda a ningún lado, no tienes que ir. Porque si no te manda y tú vas, ¿qué dice la palabra? Eso es pecado, porque no te estás ajustando a la voluntad de Dios. Les decía hace tiempo, antes de salir a hacer algunas oraciones, el predicador, el pastor donde estábamos, nos decía, hacíamos una oración todos los varones. Entonces el pastor nos decía, ya están bien fuertes, ya tú te sientes así, pero ya bien, o sea, tú estás... Y entonces muchos de repente decían, sí, a mí ya nadie me hace nada, y yo soy hijo y voy a hacer, y dice, bueno, tú te quedas porque no sirves para la obra del Señor. Porque hay que depender de Dios y lo que Dios nos dice. No es lo que tú creas para ti, sino es lo que el Señor está haciendo para mostrar su gloria. Hermano, ese es el temor de Dios para el cristiano. Yo espero, hermanos, que con esto estemos un poquito más claros sobre lo que es el temor de Dios. No es miedo, no. El cristiano no tiene miedo, hermanos. Ningún miedo tiene el cristiano. Imagínese un cristiano que dijera, es que le tengo miedo a la oscuridad y ahí está muy oscuro, mejor... No, hermano, nosotros no tenemos miedo a la oscuridad. El Señor
es Señor de las tinieblas. Se oye así de repente, ¿cómo el Señor de las tinieblas? Porque el mundo nos ha metido otra cosa en la cabeza. No, Él es Señor en todos lados, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y a su nombre, hermanos, se dobla toda rodilla en todo lugar. Y si Él nos envía, vamos bajo su autoridad. Y ante la autoridad del Señor, ¿a quién le debemos de tener miedo? Pero todo cristiano, hermanos, tiene temor de Dios. ¿Sí? Odiamos el pecado. Lo odiamos como lo odia Dios. ¿Dios es eterno, hermanos? Sí, Dios es eterno. Entonces, ¿cómo odia al pecado? Con odio eterno, hermanos. Y por eso los que están en pecado van a sufrir un castigo. ¿Cómo? Un castigo eterno, porque Dios es eterno. ¿Sí? Bien, regresamos, hermanito, a Hechos 2:43, donde dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjese bien, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo? Muchas maravillas y señales. Muchas, hermanos, no eran unas cuantas, eran muchísimas. Y por esto dice la palabra antes, hay una ahí, sobrevino temor a toda persona. Primero es el temor, luego vienen las maravillas. Aquí, ¿qué es lo que nos plantean luego algunos evangelistas? Primero vienen las maravillas del Señor y después viene el temor. No. El mundo lo quiere poner todo al revés, y por eso hay mucha gente que sale con el show de la fe, con ven y recibe tu milagro, con todas esas cosas. No, hermano, primero es el temor al Señor. Primero lo que nos tienen que dar, lo que nos tienen que enseñar, donde tenemos que caminar es bajo el temor del Señor, porque si no las maravillas nos llevan a otras cosas totalmente sacrílegas, hermanos. Vamos a Éxodo 3:20. La palabra nos dice: pero yo extenderé mi mano. Fíjese bien, ¿qué dice? Y heriré a Egipto con todas, ¿qué dice? ¿Con qué va a herir a Egipto? Con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces, o sea, después de esto, ¿qué va a suceder? Os dejarán ir. Hermano, ¿para qué fueron las maravillas del Señor? ¿Para qué son las maravillas del Señor? Para herir a Egipto. ¿Qué significa Egipto? Egipto es todo lo relacionado, en la mayoría de las veces que sale en la Biblia, es todo lo relacionado con el pecado. Entonces, ¿para qué son las maravillas? ¿Para que tú sanes y vivas una vida de pecado? No, hermano. Las maravillas son para herir a Egipto, para herir ese pecado en el cual tú estás. Para eso son las maravillas. Ustedes lo saben, hace mucho tiempo, nuestra hija, siendo pequeñita, estaba muy mal y los médicos nos dijeron: nunca jamás se va a componer, siempre va a estar enferma. Y el Señor llegó a su vida, la sanó completamente, y esa maravilla, ¿sabe qué fue lo que hizo? Hirió el pecado que había en nosotros. Lo hirió totalmente, una herida mortal, y dejamos totalmente esa vida de pecado. Vino el temor de Dios primero. Tuvimos, hermanos, ese temor reverente hacia Dios. Y Él, hermanos, nos mostró sus maravillas, nos mostró su gloria. Hermano, heriré a Egipto con todas mis maravillas. ¿Y qué pasó, hermanos? Después de que fue herido Egipto, después de que ese pecado que estaba en nosotros fue herido de muerte a través de sus maravillas, dice: y entonces os dejará ir. Mi pueblo va a salir de servirle al pecado. Para eso son las maravillas, hermano.
No es ven y recibe tu milagro y después haz lo que quieras. No, hermano. Vas a salir de todo ese lugar de pecado. ¿Sí? Éxodo ahí mismo 11:9. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón, ¿qué dice? No os oirá. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor permite que Faraón no escuche? Que Faraón se obstine, que Faraón endurezca su corazón. Fíjese bien, dice, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Hermano, cuando tú llegas a predicar el Evangelio, cuando tú tienes un familiar, un amigo que amas mucho y cada vez lo ves más duro, cada vez hasta te rechaza y hasta te dice, ¿sabes qué? Ya no vengas a mi casa. Si vienes con eso, ya no vengas. Lárgate de mi casa. Así, hermano, con esas palabras y con una mirada de odio hacia ti, porque ellos odian a Dios, hermanos. Y tú llevas el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Hay una gran oposición. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que mis maravillas se multipliquen. ¿Sí? Se van a mostrar más grandes las maravillas de Dios. No te canses de orar. No te canses de escudriñar la palabra. No te canses de hacer la voluntad de Dios. Y las maravillas del Señor se van a multiplicar. ¿Y sabe qué? Esas personas que te corrieron, que te lastimaron, que te insultaron, que a lo mejor te golpearon, hermano, las vas a ver aquí, para la gloria de Dios. Mientras más oposición hay, hermanos, las maravillas del Señor se van a multiplicar mucho más. Para eso son las maravillas del Señor, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Sí? Tenemos que perseverar hasta el final. Vamos al libro de Nehemías, hermanos. Nehemías capítulo 9, los versos del 9 al 10. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. ¿Sí se acuerda ese momento, hermanos? ¿Sí se acuerda cuando todo el pueblo de Dios salió de Egipto y tenían una muralla altísima de un lado? ¿Sí? Estaba, o sea, naturalmente no podían pasar, no podían escalar todo eso. Enfrente de ellos estaba el mar, un mar, hermanos, grandísimo. Y atrás venían los carros de Faraón para matarlos. Imagínese qué hizo el pueblo de Dios. Imagínese el clamor hacia Dios que hicieron. Verso 10. E hiciste señales y maravillas. Fíjese bien que dice contra Faraón. Hermano, ¿quién es Faraón? Faraón es el que gobierna Egipto. ¿Quién es Egipto? ¿Qué es la figura de Egipto? El pecado, hermanos. ¿Sabes qué? Va a llegar un momento, se los digo sobre todo para los que están buscando al Señor apenas. Si lo dejaron de buscar y regresaron, es igual. Va a llegar un momento, hermano, en que van a estar en un momento, hermanos, en su vida, donde van a sentir que todo se acabó, que ya no hay posibilidad. Ahí, hermanos, solamente tienen dos posibilidades. Una, rendirse. ¿Sí? Suplicarle clemencia al Faraón, volver a sus actividades pasadas, ir a buscar consejo al mundo.
y volver a estar en pecado y tener todas las prácticas que antiguamente tenían. Y la otra, clamar a Dios más fuerte, con todo su corazón, y Dios va a responder. La primera opción los lleva a esclavitud, los lleva otra vez, no tan solo como estaban antes, y acuérdense muy bien cómo estaban, ¿sí? Sino van a estar peor, mucho peor que antes. La segunda opción, hermanos, es depender totalmente de Dios y ser felices eternamente. Y dice la palabra, no solamente contra Faraón, sino dice contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de esa tierra, de su tierra. ¿De cuál? Del pecado. Hermanos, eso es lo importante. Cuando usted procede a arrepentimiento verdadero, cuando usted ve las maravillas del Señor en su vida, sabe que sosténgase ahí. Y entonces las maravillas van a alcanzar a todos los de su casa y a todos. ¿Por qué? Porque el Señor va a entrar, ¿sí? Y va a desbastar, no tan solo a Faraón, sino a todos esos ángeles caídos que le sirven. Y ¿sabe qué? También a todos los seres humanos que le sirven a esos ángeles caídos. Los va a apartar de la vida de todos los seres que usted ama. Dice, porque sabías que habían procedido ¿cómo? Con soberbia, hermanos. ¿Qué es lo que aborrece Dios? La soberbia. Ahí está, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que clamar a Dios? Que eche fuera toda soberbia. No solamente de mi vida, sino de los que también amo y de los demás. ¿Sí? Habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Hermanos, si ustedes me hubieran conocido, no sé, hace 30, 40 años, ¿sí? Hubieran visto esa gran soberbia que yo tenía, hermanos. Una de mis expresiones es que Dios era un invento del hombre débil, del hombre que no podía valerse por sí mismo. Imagínense cuánta blasfemia había, hermanos, en mi boca y en mi mente y en mi corazón. El Señor tuvo compasión de mí, hermanos. Y por eso, nunca jamás, hermanos, ni siquiera me pasa por aquí dejar de amar al Señor. No me importa lo que digan los demás, no me importa qué piensen o qué sienten. Yo voy a amar al Señor por sobre todo. Y si lo amo, ¿sabe qué? Odio el pecado, huyo de él. Y veo las maravillas. ¿Para qué son las maravillas, hermanos? Para sacarnos de esas tierras de pecado, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a meditar? ¿Cómo vamos a meditar las maravillas del Señor? ¿Cómo las vas a entender? Esto es apenas una introducción de lo que vamos a ver en cuanto a las maravillas del Señor, ¿sí? En cuanto a lo que Él hace, hermanos, ¿sí? En cuanto a las señales que hace el Señor. ¿Cómo las vamos a entender, hermanos? Vamos a Salmo 119. Salmo 119 del 26 al 27. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Fíjese bien, hasta lo último está esto. ¿Cómo va a meditar en sus maravillas, hermanos? ¿Cómo? Primero, ¿qué es lo que dice? Enséñame tus... Primero, perdón, te he manifestado mis caminos. Usted tiene que decirle, honestamente, el Señor sabe sus caminos, Él lo sabe perfectamente. Él todo lo sabe. Tanto lo que hace, como lo que piensa, como por lo que intenta hacer las cosas. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Dice, enséñame tus estatutos. Primera situación, hermanos, es
saber, entender, comprender, escudriñar los estatutos del Señor. Segundo, hazme entender el camino de tus mandamientos. Y después voy a meditar sobre tus maravillas. No se puede entender, hermanos, no se puede meditar las maravillas del Señor si antes no hacemos todo esto. ¿Sí? ¿Cómo las vamos a meditar? Lucas 5:26. No se mueva de ahí. Lucas 5:26. Dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, fíjese bien, y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Aquí, hermanos, este pasaje es sobre un paralítico, ¿sí?, que caminó. ¿Qué fue lo que vieron las multitudes? ¿Sí? Que alguien que estaba ahí caminó. No podía hacerlo y caminó. Pero ¿qué es por lo que les invadió ese temor, hermanos? ¿Porque vieron que un paralítico caminaba? No. No, hermanos. ¿Por qué les llenó ese temor santo? Sí, porque ellos percibieron que esa maravilla iba mucho más allá de solamente que un paralítico caminara, hermanos. Vamos a leer un poquito antes, porque aquí nos habla de perdón de pecados, hermanos. Fíjese bien, vamos a leer del 23 al 25. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Sabe que los fariseos, los escribas, etcétera, estaban diciendo, ¿quién es este blasfemo? Porque solamente Dios perdona pecados. Y efectivamente, hermanos, solamente Dios perdona pecados. Y aquí Jesucristo está desde su naturaleza divina. ¿Y qué es lo que le dice? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Están perdonados tus pecados. Si lee un poco antes. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Hermanos, ¿para qué son las maravillas? Para herir a Egipto. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Perdonó pecados, hirió a Egipto. Y con esa herida de muerte, el paralítico pudo andar. Esas son las maravillas del Señor, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese paralítico? ¿Qué pasó con él? Fue liberado del pecado. Alcanzó libertad. Para eso vienen las maravillas, hermanos. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y estaba desde Isaías, hermanos. Vamos a Lucas 4, del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, fíjese bien, hermano, porque aquí de repente muchos confunden esta lectura y se van a hacer otras prácticas. Dice, halló el lugar. Es decir, hermano, haga de cuenta, en aquel entonces eran rollos, ¿sí? Haga de cuenta que dice, a ver, léenos algo de Isaías. Entonces toma el libro, lo abre, ¿sí?, en Isaías, pero la palabra no dice que donde abrió leyó. No, la palabra nos dice y halló. Cuando se nos dice y halló, ¿qué significa antes? Que buscó. Es decir, abrió y empezó aquí. No es esa práctica, hermanos, que en muchas congregaciones tienen. A ver, ¿qué nos quiere decir Dios ahora? Y abren
y leen ahí. Esto es lo que Dios quiere. No, hermanos. La palabra nos dice valientes y esforzados. Y aquí la palabra nos está diciendo, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué dice? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar, ¿qué? Tercera cosa, libertad a los cautivos. Cuarta, y vista a los ciegos. Quinta, a poner, ¿qué cosa? En libertad a los oprimidos. Sexto, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjese bien, hermano, estas son las maravillas. Para eso son, hermanos, las maravillas y las señales, ¿sí? Dar buenas nuevas. Hermano, hace tiempo le comentaba esto. Yo le doy gracias a Dios porque nunca me ha enviado a los ricos. Nunca. Yo no sé qué haría. La verdad, Dios sabe. No sé, a lo mejor mis limitantes. Pero le hemos dado siempre las buenas nuevas a los pobres, hermanos. A los pobres. Y ha habido respuesta. El Señor vino a los pobres. Fíjese bien. Y sana a los quebrantados de corazón. Esas son sus maravillas, hermano. A los quebrantados de corazón. Y pregona, hermano, le dice a los cautivos: puedes ser libre. Solamente niégate, toma tu cruz diariamente y sígueme. Vista a los ciegos, hermanos. Literal y espiritualmente. ¿Sí? Y hermano, libertad a los oprimidos. ¿Por quién están oprimidos, hermanos? Por el enemigo de nuestras almas. ¿Sí? Por ellos. Y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir predicar el año agradable del Señor? Que puedes llegar a vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor. Fíjese bien, hermano, yo le pido que medite mucho este pasaje de Lucas, este último, 4 del 16 al 21. Que medite también el pasaje de Marcos 16.